Ahí ya, frikis del mundo, gracias por acompañarme en otro vídeo más del canal Crónicas de Rosgobel. Soy Maglor y hoy en Crónicas de Poniente hablaremos de Lord Varys, la araña, consejero de los rumores, el eunuco y el señor de los susurros. Varys es uno de los mejores jugadores del Juego de Tronos por su habilidad para cambiar el orden político de Poniente, sin abanderados, sin un ejército armado bajo su mando, solo una bandada de pajaritos y su tesoro más preciado, la información. Tan buen jugador que ya van 5 libros y sigue con vida. Lo que quiere decir que este vídeo es solo una parte de lo que conocemos de Varys, pues aún quedan 2 libros más donde podemos conocer más cosas sobre este misterioso personaje. Lo primero que os voy a decir es que esta historia es un poquito diferente al final con respecto a la serie, con lo que yo me voy a basar solamente en la historia de Varys conocida en los libros. Y dicho esto, comenzamos la historia. Varys nació en Lys, probablemente entre el año 250 y 260 después de la conquista, aunque esto no está confirmado aún. Nació como esclavo y huérfano, pasando sus primeros años de niñez como un aprendiz de cómicos que navegaban por el mar angosto para actuar en todas las ciudades libres, a veces incluso en Antigua y Desembarco del Rey. De este grupo de comediantes, Varys aprende las artes de la actuación y el disfraz, lo que le ayudará a ser un personaje camaleónico posteriormente. Un día, cuando actuaban en Myr, cierto hombre fue a ver a la compañía y tras la actuación ofreció una gran suma de dinero por comprar a Varys. Este había oído lo que hacían algunos hombres con los niños, por lo que estaba aterrado. Sin embargo, su interés por Varys no era tal. Le obligó a beber una poción que lo inmovilizó y lo dejó sin voz, pero que no aturdió sus sentidos. Entonces aquel hombre comenzó un cántico, algún tipo de rito de magia de sangre, y tras coger una afilada navaja le cortó el miembro de raíz. Varys sintió un dolor terrible, pero no podía gritar ni moverse, solo observar cómo se quemaban sus partes en el brasero mientras una voz respondía a la llamada del conjurador, aunque Varys afirma que no entendió ni una palabra de aquella voz. Al acabar el ritual, se deshizo de Varys y lo abandonó en las calles. Varys le preguntó al hombre qué debía hacer y el hombre le dijo: «Morirte». Pero Varys, por llevarle la contraria, tomó la decisión de vivir. Mendigó, robó y vendió las partes de su cuerpo que aún podía usar. Y creció y se convirtió en el mejor ladrón de Myr y aprendió que a veces el contenido de la carta que escribe un hombre es más valioso que el contenido de su monedero. En Myr fue el príncipe de los ladrones hasta que uno de sus rivales lo delató y tuvo que huir. Y llegó a Pentos mientras los esclavistas le pisaban los talones. En Pentos dormía en las cloacas durante el día y rondaba por los tejados como un gato durante la noche. Cuando llegó, no dominaba el acento y cuando se supo que era un eunuco, recibió palizas y desprecios. Con el tiempo vio que necesitaría protección y eligió a alguien idóneo para el puesto. Un jaque, con poco o ningún dinero, que vestía ropas de seda sucia y vivía de su espada. Este no era otro que Illyrio Mopatis, y ambos llegaron a un curioso acuerdo. Varys robaba a ladrones de poca monta. Illyrio se ofrecía a las víctimas para recuperar el botín, a cambio de una gratificación. Entonces Varys le devolvía a Illyrio lo robado, lo que además le daba a Illyrio la fama de infalible, y ambos se repartían las ganancias. Y así su pequeño negocio empezó a prosperar, hasta que Varys compra y entrena a sus ratoncitos, y ambos se hicieron inmensamente ricos. Los ratoncitos de Varys eran huérfanos, mendigos de las calles de Pentos. Elegía a los más menudos, silenciosos y rápidos, y les enseñaba a trepar muros y a colarse por chimeneas. Les enseñó a leer, y pronto estaban robando, pero no oro ni joyas, sino la información que contenían las cartas, libros de cuentas y mapas pertenecientes a ricos y poderosos. Información que luego Varys e Illyrio podían usar para sus intereses. Estos secretos aumentarían 10 veces la riqueza de Varys e Illyrio. Y así Illyrio se hizo tan respetable que consiguió el título de Magister y se casó con la hija del primo del príncipe de Pentos, y Varys fue tan afamado que hasta el rey de Poniente oyó hablar de él. Rey que desconfiaba de su hijo, de su mujer y de su mano. Ese rey era Aerys Targaryen, el segundo de su nombre, quien le daría un puesto acorde a sus habilidades. En la corte de Aerys ostenta el título de Lord, gracias a su cargo como consejero de los rumores, cuyo trabajo consiste en obtener información del reino relevante para la corona y enfrentar a los enemigos de la misma.
En Desembarco del Rey viste lujosas sedas, terciopelos y damascos, y utiliza zapatillas suaves que además le permiten caminar sin hacer ruido. Es calvo, gordito y afeminado, y utiliza perfumes de lavanda, lilas y aguas de rosas. Presenta en apariencia una actitud complaciente, aprensiva y misteriosa. No obstante, es un maestro del disfraz. No duda en cambiar su apariencia, su forma de oler y hasta de andar, volviéndose irreconocible, y tiene varias falsas identidades que utiliza para sus fines. Se presume, aunque no está confirmado como tal, que durante el reinado de Aerys aprendió los secretos de la Fortaleza Roja, pasadizos escondidos, puertas ocultas y huecos donde espiar sin ser visto. Gracias a esa información, Varys susurró el nombre de muchos traidores a la oreja del rey Aerys, y este los quemó en la hoguera. Algunos susurros eran más peligrosos, traían noticias de un complot en el que se decía que Rhaegar, hijo de Aerys, y otros señores de Poniente querían derrocar al rey. Y Varys no dudó en prevenir al monarca, quien saldría de la Fortaleza Roja y asistiría al torneo de Harrenhal con la intención de disuadir a los conspiradores. Ser Barristan Selmy asegura que la podredumbre del reinado de Aerys comenzó con la llegada de Varys a la corte. Durante la rebelión de Robert Baratheon, la araña se mantuvo en Desembarco del Rey, y tras la derrota de Rhaegar Targaryen en el Tridente, les aconsejó abrir las puertas de la ciudad a Tywin Lannister. Sin embargo, el gran maestre Pycelle, que ya trabajaba en secreto para la casa Lannister, le dijo a Aerys que Tywin seguramente vendría para prestar su ayuda, por lo que Aerys le abrió las puertas de la ciudad, y el resultado, un saqueo tan despiadado que jamás olvidarían los ciudadanos de Desembarco del Rey. El rey es asesinado por Jaime Lannister, y antes de que sus nietos fueran pasados por la espada, Varys pudo salvar al legítimo heredero de Poniente, Aegon, hijo de Rhaegar. Le dio el cambiazo por un campesino al que disfrazó de Aegon y que terminaría con el cráneo destrozado por Ser Gregor Clegane. Varys se encarga de que Aegon llegue a las ciudades libres, donde pasaría a llamarse Griff el Joven y sería criado por Jon Connington de las Tierras de la Tormenta y amigo de Rhaegar. La araña se preocuparía de repartir los rumores necesarios para hacer creer a todos que Jon Connington estaba muerto. En esta conspiración se empezará a instruir a Aegon a ser un verdadero gobernante que luchara y trabajara por el bien de su pueblo. Y así Varys se guarda su carta bajo la manga para el principio de sus planes para Poniente. Mientras tanto, al otro lado de las Aguas Negras, en Rocadragón, consiguen escapar Viserys y Daenerys Targaryen, hijos de Aerys. Y estos se terminarán convirtiendo en parte fundamental de los planes de Varys. Durante el reinado de Robert Baratheon, Varys mantiene su cargo y su reputación de conocer todos los secretos, y todo ello gracias a sus nuevos ratoncitos, que en Poniente pasarían a llamarse pajaritos, pagados esta vez con el oro de la corona. Pero también se le tiene por alguien ladino y conspirador, que trabaja para el trono de hierro y sus enemigos, manipulador e indigno de confianza para los nobles de la corte. Allí recibe distintos apodos como la araña, el eunuco o la araña del rey. Y el rey Robert Baratheon, por su parte, empieza a poblar Poniente con bastardos reconocidos y no reconocidos. Y Varys debe creer que son valiosos, pues no les pierde ojo. Es el caso de Edric Tormenta, el único bastardo reconocido por Robert y el cual recibe regalos de Desembarco del Rey. Regalos enviados por Varys. Y por otro lado también vigila a Gendry, bastardo no reconocido de Robert, que fue entregado a Tobo Mott, un maestro armero que lo tomó como aprendiz luego de que un noble de identidad desconocida le pagara el doble de la cuota usual para los aprendices. ¿Quién sería ese noble? Curiosa afición de Varys por los bastardos. A la mano del rey, Jon Arryn, también le despertó la curiosidad, aunque con otros fines. Esto le llevaría al pobre Jon Arryn a hacerse preguntas. ¿Por qué todos los bastardos del rey Robert tienen el pelo moreno de su padre y sin embargo sus hijos legítimos tienen el pelo rubio de los Lannister? Esas preguntas provocarían la muerte de Jon Arryn, quien descubrió que los tres supuestos hijos legítimos del rey, Joffrey, Myrcella y Tommen, eran en realidad hijos de su esposa Cersei Lannister y su hermano Jaime Lannister. Jon Arryn fue mano durante todos los años del reinado de Robert, desde su coronación hasta los sucesos de Juego de Tronos, donde su muerte es el punto de partida de la historia. Como maestro de los susurros, uno de sus trabajos será buscar a Viserys y Daenerys Targaryen, hijos de Aerys y los únicos supervivientes Targaryen conocidos por el Trono de Hierro. De ellos da noticia al rey mientras se encontraba en Invernalia. Un mensajero enviado por Varys informa a Robert Baratheon de que Daenerys se va a casar con el Dothraki Khal Drogo.
Entonces Robert parte a Desembarco del Rey con su nueva mano, Eddard Stark. En Desembarco del Rey, Varys tiene varias identidades que utiliza para sus reuniones clandestinas. En una ocasión, Eddard Stark recibe la visita de un hombre recio que hedía a sudor, con botas agrietadas llenas de barro, una pesada túnica marrón de tejido vasto, una capucha que le ocultaba el rostro y las manos ocultas en mangas amplias. Ese era Varys, quien avisa a Lord Stark de que los Lannister pretenden matar a Robert Baratheon. Arya Stark también sería testigo de estas intrigas en los pasadizos de la Fortaleza Roja, donde vio a un hombre gordo con barba negra y cicatrices en el rostro que vestía una capa corta de cuero, pesadas botas, casco de acero, cota de malla sobre las ropas de cuero y un cinturón del que colgaban un puñal y una espada corta. Otra de las falsas identidades de Varys, esta vez utilizada para hablar con Illyrio Mopatis. En esa conversación habla del inevitable enfrentamiento entre los Stark y los Lannister y creen que puede estropear su plan. El plan de Varys e Illyrio consiste en provocar un enfrentamiento entre las casas nobles de los 7 reinos, generar el caos en Poniente y preparar el terreno para el regreso de los Targaryen. Ya sabéis, divide y vencerás. Pero ese plan estaba pensado para más adelante y los acontecimientos se estaban precipitando por sí solos. Por un lado se decía que Lysa Arryn y Stannis Baratheon reunían ejércitos, por otro, los Tyrell querían traer a su hija Margaery de 14 años a Desembarco del Rey, ayudados por Renly Baratheon, para que el rey Robert se acostara con ella, la desposara y convertirla en reina, pasando por encima de Cersei Lannister. Los Lannister pronto atacarían a los Stark y los Tully saldrían en su defensa en el campo de batalla. El mapa político estaba como una olla a presión a punto de estallar. Varys trae entonces el informe de que Daenerys Targaryen se ha quedado embarazada de su Khal, y Robert ordena que se mande a un asesino para que la maten. Poco después muere el rey Robert y Cersei detiene a Eddard Stark, quien conoce el secreto de que sus hijos no son legítimos herederos al trono. Varys presencia el arresto de Lord Stark y la expulsión de Ser Barristan de la Guardia Real. La expulsión de Ser Barristan fue otra jugada de Varys. Joffrey había querido culpar a alguien de la muerte de su padre, y fue el propio Varys quien aconsejó que fuera Ser Barristan. Este siempre había desconfiado de Varys, pero sobre todo, Ser Barristan era amado en los 7 reinos a pesar de su vejez, y hacer que Joffrey y Cersei lo expulsaran de la Guardia Real sería tomado por muchos como un insulto al honorable caballero, y allí donde éste se dirigiera tendría seguidores, tanto en hombres de armas como en el pueblo. Vamos, que había provocado que los Lannister escupieran hacia arriba. Curioso que el camino que escogiera Ser Barristan fuera precisamente encontrar a Daenerys, la otra carta bajo la manga de Varys e Illyrio. Con Joffrey como rey y Cersei como reina regente, Varys saca de la ciudad a Gendry, el bastardo de Robert, pues no quiere que muera solo por el hecho de ser bastardo. Ejerciendo como señor de los susurros también para el rey Joffrey, recomienda que no se mate a Ned Stark, sino que éste reconozca sus traiciones y sea indultado vistiendo el negro de la Guardia de la Noche. Es entonces cuando Rogen, un carcelero de las mazmorras de Desembarco del Rey, visita a Ned Stark en su celda. Rogen es otra de las falsas identidades de Varys y allí le dice que por el bien de su hija Sansa debe reconocer las traiciones aunque sean una mentira y vestir el negro de la Guardia de la Noche. La idea de Varys es retrasar el enfrentamiento Stark y Lannister, y en esta visita reconoce a Ned Stark que sus verdaderas intenciones son el orden, la estabilidad y la paz, que no le importan los juegos de los grandes señores, sino que trabaja para el bien del reino, ya que nadie parece hacerlo. Sin embargo, y para sorpresa de todos, después de la confesión de Eddard Stark, Joffrey lo decapita en el septo de Baelor sin que Varys, la reina meñique y nadie pudiera preverlo ni evitarlo, y así comienza la Guerra de los 5 Reyes. Poco después llega a la ciudad Tyrion Lannister para ejercer como mano del rey en nombre de su padre Tywin Lannister, y nace una extraña alianza entre él y Varys. Por un lado, Varys ayuda a Tyrion a esconder a su amante Shae, estableciendo una ruta secreta a través de la cual él puede visitarla y mantener oculta su verdadera identidad en Desembarco del Rey. Por otro, le proporciona valiosa información y lo ayuda a obtener el control de la guardia de la ciudad, y además le da una ventaja con respecto a su hermana Cersei, informándole de que se está acostando con su primo Ser Lancel Lannister.
Tras la batalla de Aguas Negras, Tywin Lannister llega a la ciudad y ejerce de mano del rey, mientras Varys y Tyrion, ahora consejero de la moneda, continúan su alianza en secreto. Y poco después, el rey Joffrey Baratheon es asesinado en su boda real y acusan a Tyrion del asesinato. En el juicio, Varys testificará contra Tyrion, proporcionando información sobre las conversaciones entre los dos y aporta pruebas contra él. Cuando Tyrion es condenado a muerte, Varys recibe la visita de Jaime Lannister, quien lo obliga a ayudarlo a liberar a su hermano. Aprovechando sus conocimientos de la Fortaleza Roja, lo saca de su celda y cuando pasaban por debajo de la Torre de la Mano, Tyrion reconoce dónde están y no duda en subir y matar a su padre Tywin. Ambos escaparán en un barco al otro lado del mar angosto. Tras la huida, todos en la Fortaleza Roja están nerviosos. Cersei nombra a Qyburn para ocupar el puesto de consejero de los rumores. Estos descubren que Varys y Tyrion no están, pero también investigan la celda de Rogen, el carcelero que también ha desaparecido. Durante el registro de la celda del carcelero, Qyburn encuentra una moneda que databa del reinado de Garth VII Gardener, del dominio, y que estaba debajo de su orinal. Esto hace creer a Cersei que los Tyrell habían jugado un papel en la fuga de Tyrion y en la muerte de Tywin. No olvidéis, Rogen era otra de las identidades de Varys, y su intención era aumentar la desconfianza y la confusión entre sus enemigos. Mientras tanto, el antaño confidente y espía de Varys, Ser Jorah Mormont, es desterrado por Daenerys tras conocer de sus actividades. Antes de irse, Jorah le dice a Daenerys que Varys quería que la observaran, pero no que la hicieran daño. Por otro lado, Varys manda a Tyrion Lannister como mercancía de contrabando a través del mar angosto. Este llegará a Pentos, donde se encuentra con el viejo amigo de Varys, el Magister Illyrio Mopatis. Allí Tyrion descubriría que durante la rebelión de Robert, Varys seguía siendo leal a los Targaryen y que salvó al bebé, a Aegon Targaryen y a Jon Connington, y que estos están ahora con la Compañía Dorada. Varys, Illyrio y la Compañía Dorada ahora planean casar al adolescente Aegon con Daenerys Targaryen y colocarlos en el trono de hierro. En la última parte del libro Danza de Dragones, la Compañía Dorada desembarca con Aegon en las Tierras de la Tormenta. El Consejo Privado está preocupado por este inesperado nuevo aspirante al trono, que además viene con un ejército legendario bajo su mando. Pero el final de este libro tiene nombre propio, el nombre de la araña. Tras la reunión del Consejo Privado, Kevan Lannister, mano del rey y ahora Lord Regente, recibe el mensaje de un mozo. El mensaje era del Gran Maestre Pycelle, convocándolo en su habitación. Cuando Kevan llega a la habitación de Pycelle, descubre con horror que éste está muerto y recibe un disparo de ballesta de manos de Varys, quien estaba oculto en la oscuridad y quien había empleado los pasadizos de la Fortaleza Roja para llegar allí. El mozo mensajero había sido otro de sus pajaritos. Tras el disparo, Varys se disculpa y le dice que no lo hace por malicia, sino porque Kevan es alguien muy competente que está empezando a reparar los errores de su sobrina Cersei y que amenaza con dar al traste con años de meticulosa planificación. Y así os narraré esa interesante conversación. «Tyrion, ¿dónde?» «Muy lejos», respondió una voz conocida. Estaba rodeado en un mar de sombras, junto a la estantería. Gordo, pálido, de hombros caídos, con los pies embutidos en zapatillas y una ballesta en las suaves manos empolvadas. «Varys, Ser Kevan». El eunuco dejó la ballesta. «Perdonadme, no os deseo mal alguno, pero tenía que hacer esto por el reino, por los niños». Hay cientos de guardias de los Lannister en el castillo, pero ninguno en esta habitación, por suerte. Me duele en el alma, mi señor. No merecéis morir a solas en una noche tan fría y oscura. Hay muchos como vos, hombres buenos al servicio de malas causas, pero vos amenazabais con destruir el trabajo de la reina y reconciliar Alto Jardín con Roca Casterly y unir la fe y los 7 reinos bajo el mando del pequeño rey. Así que entró una ráfaga de viento y Ser Kevan se estremeció. ¿Tenéis frío, mi señor? No sabéis cuánto lo siento. El gran maestre se ha ensuciado al morir y el hedor era tan insoportable que tenía miedo de asfixiarme. Ser Kevan trató de incorporarse, pero lo habían abandonado las fuerzas y apenas sentía las piernas. La ballesta me pareció lo más adecuado, prosiguió Varys. Teníais tanto en común con Lord Tywin. Vuestra sobrina pensará que os han asesinado los Tyrell, quizá en connivencia con el gnomo. Los Tyrell sospecharán de ella.
Alguien encontrará la manera de culpar a los dornienses. Las dudas, la división y la desconfianza minarán el reino bajo los pies del niño rey, mientras Aegon alza su estandarte sobre bastión de tormentas y los señores del reino se unen en torno a él. Aegon. Durante un momento no entendió nada, pero de pronto lo recordó. Un niño envuelto en una capa roja llena de sangre y restos de cerebro. Está muerto, muerto. No, la voz del eunuco sonó más grave. Está aquí. Aegon ha sido instruido para reinar desde antes de que aprendiera a andar. Ha recibido entrenamiento de las armas, como corresponde a un caballero, pero además sabe leer y escribir, habla varios idiomas y estudia historia, leyes y poesía. Una septa lo ha instruido en los misterios de la fe desde que tenía edad para comprender. Ha vivido entre pescadores, ha trabajado con las manos, ha nadado en ríos, ha remendado redes y se ha lavado la ropa cuando lo ha necesitado. Sabe pescar, cocinar y vendar una herida, sabe lo que es sufrir hambre y sentirse perseguido, sabe lo que es tener miedo. A Tommen le han enseñado que ser rey es un derecho. Aegon sabe que es un deber, que un rey debe poner a su pueblo por delante de todos los demás y vivir por él, gobernar para él. Ser Kevan intentó llamar a los guardias, pero de su voz no salían palabras, sino sangre, y sufrió una violenta convulsión. Lo siento mucho. Paris se retorció las manos. Estáis sufriendo, ya lo sé, y yo aquí parloteando como una vieja cotorra. Es hora de acabar con vuestro dolor. El eunuco lanzó un silbido. Ser Kevan sentía un frío gélido y cada bocanada de aire era como una cuchillada de dolor. Divisó un movimiento de reojo y oyó el sonido quedo de unos pies calzados con zapatillas. De la oscuridad salió un niño, un chiquillo pálido con una túnica andrajosa, de 9 o 10 años como mucho. Otro apareció de detrás de la silla del gran maestre. La niña que le había abierto la puerta también estaba allí. Estaban a su alrededor media docena de niños y niñas de rostro muy blanco y oscuros, armados con puñales. Y hasta aquí puedo leer sobre este fascinante personaje. Como ya sabéis, hay 2 libros más con lo que esperamos aprender muchas cosas más sobre Varys. Y si este canal sigue aquí después de que salgan los libros de aquí a fin de siglo, entonces aquí estaré para contaros el resto. Si os ha gustado el vídeo, me gusteadlo, dadle al like y por supuesto suscribiros al canal si queréis más historias de Poniente. Ya sabéis, es gratis suscribirse, así que como lo gratuito siempre vende, no lo dudéis, suscribiros al canal.